Muy buenas noches y bienvenidos al taller de iniciación cristiana. El, lo que vamos a tratar hoy día son las preocupaciones y preguntas que no dejan dormir a los directores y o coordinadores del proceso del OICA, que antes se llamaba RICA. Con nosotros está el doctor Luis Guzmán, por parte de nuestra presidenta, la señorita Darlene Arce Hernández, que es la presidenta del Foro Arquidiocesano de Atlanta, y un servidor, Adolfo Traña, les damos la bienvenida. Adelante, doctor. Vamos a iniciar como todas las cosas que hay que iniciar en esta vida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios bueno y misericordioso, te agradecemos por reunirnos en este día. Te pedimos, Señor, que nos des vida en este ministerio, que nos guíes a través de tu obra, que nos concedas, Señor, la gracia que necesitamos para seguir abriendo las puertas de nuestras parroquias, que guíes a aquellos individuos en nuestros equipos para que sean instrumentos para todos aquellos que ingresan a nuestras parroquias. Danos, Señor, la gracia de realizar esta obra, de continuar trayendo vida a nuestra parroquia. Señor, continúa permitiéndonos decir sí a este ministerio. Que en los desafíos que podamos enfrentar a través de las luchas que podamos encontrar, siempre tengamos la fuerza y el coraje de ver siempre la bondad, de experimentar siempre tu gracia, de caminar siempre con y acompañar a las personas como nos has llamado a hacerlo. Que en este ministerio siempre tengamos el valor de decir, así sea, como tú nos lo pedirías. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Les damos, pues, como mencionó Adolfo, la bienvenida, y el formato que vamos a usar es de acuerdo a lo que se reunió de dudas, de preguntas a lo largo de estos últimos años que hemos recibido. Se quiso hacer un resumen de las principales preguntas que tal vez no han quedado claras, sobre todo para poder actualizarnos y estar listos para lo que sigue. Y por eso iniciamos con la primera pregunta que la va a contestar Adolfo. Se prevé que la nueva revisión de la traducción del rito de iniciación cristiana, ahora como se llama Orden de Iniciación Cristiana para Adultos, está lista e impresa en inglés para final de otoño del 2024, y la versión en español se publicará en el verano del 2025. La siguiente pregunta es precisamente algo que a muchos de nosotros como participantes, ya sea coordinadores o directores del proceso, nos hemos preguntado cuando llegan sobre todo de otras denominaciones cristianas y quieren empezar el proceso para ser recibidos plenamente en la Iglesia Católica. Y por eso el primer punto es a quienes se les acepta ya bautizado, porque si el bautismo que hayan sido en una iglesia cristiana no es válido para la Iglesia Católica, entonces entran como catecúmenos. Pero si ya fueron bautizados en una iglesia cristiana que reconoce nuestra Iglesia Católica y de acuerdo al canon de la Iglesia, entonces podemos aceptarlos para que completen su iniciación cristiana con los sacramentos, además del bautismo que les hacen falta. En nuestro Código de Derecho Canónico se dice que los bautizados en una comunidad eclesial no católica no deben ser bautizados a no ser que haya un motivo serio para dudar de la materia y de la fórmula empleada en su administración, y como la intención del bautismo si era adulto y del ministro, ¿verdad? Porque si alguien fue bautizado en contra de su voluntad, también no es válido. La Iglesia Católica acepta y comprende el bautismo tal como se realiza con la forma trinitaria, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
y que la principal materia es el agua corriente. Por eso, en la página de la arquidiócesis, la sección, la carpeta de oficinas, ustedes pueden encontrar una lista muy amplia dentro de la oficina de culto divino o Divine Worship Office. Ahí pueden buscar qué bautismos son aceptados y cuáles no. Por eso requiere de verificación. Esto lo debemos hacer en el momento que que la persona que busca entrar en la iglesia católica se entrevista con alguien de la parroquia de la iglesia o con nosotros, los coordinadores directores. Hay que verificar muy cuidadosamente y, de ser posible, pedirle una copia de su registro bautismal. No importa la denominación de la iglesia, porque sí, hay comunidades cristianas de fe que bautizan con diferente fórmula y esa no es válida para nuestra iglesia católica. En caso de que hubiera problemas porque ya cerró la iglesia, porque desapareció o porque simplemente no dan registro, se puede usar una declaración jurada del bautismo en donde ya sea los padres o familiares cercanos o en su caso padrinos, lo confirmen. Pero esto debería de ser el último recurso cuando se hayan agotado todos los esfuerzos. Aquí les presentamos un resumen de las iglesias o comunidades eclesiales más importantes donde se acepta el bautismo como válido, porque el sacramento del bautismo, y tenemos que hacérselo notar a los que buscan, porque hay muchos dicen, no, pues que me bauticen otra vez, yo no me acuerdo dónde me bautizaron, incluso en nuestra comunidad, que tal vez lleguen de sus países de Latinoamérica, que sí fueron bautizados, pero se les hace muy fácil decir, no, pues que me vuelvan a bautizar y ya. Entonces, hay que ayudarles a obtener, usando todos nuestros recursos, sobre todo de la tecnología, para poderles ayudar a encontrar la iglesia, la parroquia o la diócesis donde tal vez fueron bautizados. Claro, necesitamos la ayuda de la persona y de su familia, porque el bautismo imprime un carácter permanente, es un sello espiritual imborrable que se le imprime al sujeto que lo recibe. Sobre todo, como dijimos antes, si el bautismo se hace con la materia y la forma, el agua y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es cuando es válido. Ahí pueden ustedes ver la relación, que es mucho más amplia si la buscan en la página de la diócesis, como les dije, en la oficina del culto divino. Y las más importantes, que son también las de las que más luego vienen de regreso, porque muchas veces ya estuvieron en la Iglesia Católica, en el caso de nuestra comunidad latinoamericana, pero se rebautizaron malamente en alguna de las iglesias como la de los mormones, como los Testigos de Jehová, o el Ejército de Salvación, o la cantidad inmensa de sectas pseudocristianas. De esto, pues, debe quedarles claro de que se tiene la lista completa ahí en la solapa, en la página de la diócesis, en la oficina de culto divino, Divine Workshop. Ahí pueden encontrar por si hay alguna duda. Siguiente. ¿Qué considerar en cuanto a la situación matrimonial para participar del proceso de RICA? O, Aquí, sí, dígame. aquí precisamente tenemos que tomar en cuenta que hay muchas situaciones que pueden afectar el proceso. Por ejemplo, si están divorciados o en proceso de divorcio o son vueltos a casar, aunque no que hayan vivido con alguien, o se piensan casar por la Iglesia Católica y piensan que el divorcio civil es válido, o si se casaron con una denominación cristiana en la playa o por cualquier tipo de ministerio, o solamente por el civil, o en cualquier otra iglesia protestante, tenemos que tener el cuidado de primero dirigirlos para que se valide su situación. Y esto solamente puede hacerse a través del Tribunal Metropolitano Diocesano.
en donde se puede pedir por parte de la persona el que se revise si su matrimonio es válido o inválido, independientemente que se hayan casado en otra iglesia protestante o no, o incluso si solo se hayan casado por lo civil. Para eso se requiere apoyarse en un abogado del tribunal, que los abogados del tribunal no somos abogados civiles o penales, ¿verdad? Sino somos abogados que nos basamos en el derecho canónico y que fuimos preparados para poder apoyarles y acompañarles en el proceso de la petición de invalidez para poder entonces sí continuar con el proceso, si quiero recibir mi resto de mis sacramentos, y así, incluido, recibir el sacramento del matrimonio más adelante. Siguiente. Ahora sí. ¿Cuál es el modelo para llevar el proceso de todo el año o solo de acuerdo al año escolar, Adolfo? Muchos de nuestros procesos del OICA que ofrecemos comienzan en el otoño, ya sea en agosto o septiembre, y continuarán hasta la vigilia pascual del año siguiente. Luego tienen un periodo de mistagogía siguiendo el modelo escolar. Nos gustaría centrarnos principalmente en tener un proceso para recibir al que busca los sacramentos, busca recibir los sacramentos durante todo el año, para que no le digamos, no regrese en el otoño, porque cuando decimos eso a menudo no regresan, sino que los perdemos. Al recibirlos todo el año en un proceso altamente funcional y muy eficiente, y muchas veces las parroquias y los voluntarios piensan, oh Señor mío, mira todo el trabajo que tenemos que hacer, a ver si su carga no lo es. Las personas pueden unirse al proceso en cualquier momento y pueden llevarlo a través del rito de aceptación y bienvenida cuando sea el momento apropiado. Para los no bautizados, los catecúmenos, será muy importante el recibir sus sacramentos en la vigilia pascual. Las personas que ya están bautizadas pueden necesitar su confirmación y Eucaristía y podrán recibirlas después de la preparación en cualquier momento que estén listos. No tenemos que esperar. Esto funciona maravillosamente. Aquí quiero hacer un paréntesis. Si en algún momento ustedes tienen alguna duda, pueden poner su pregunta en el chat y al final podremos clarificar las dudas. Continúa. La base para el catecumenado durante todo el año es la liturgia continua. Usamos el ciclo litúrgico y el leccionario. ¿Okay? Entonces podemos trabajar con el año A, B o C. El misterio pascual. Jesús resucitó y las pequeñas Pascuas que se celebran todos los domingos. Si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. El camino de Maús es donde los apóstoles reconocen a Jesús al quebrar el pan, en la partición del pan. Y por eso es tan importante que ellos participen en todo esto. Es muy importante por eso que para el acompañamiento, ¿verdad? Tengamos en cuenta que en cualquier momento del año podemos acompañarlos, pero bien tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel de los padrinos o patrocinadores? Sí, porque en nuestra comunidad latinoamericana, muchos pensamos que el padrino tiene que ser alguien de la familia o conocido, etcétera, y nada más. Pero tengamos en cuenta que aunque eso puede ser, de hecho, el padrino o promotor, se le llama en inglés sponsor, tiene como función a través del proceso acompañar al catecúmeno candidato respondiendo preguntas, explicando lo que está sucediendo tal vez en la misa o tal vez simplemente hablar con ellos por separado y explicar cuál es el proceso. Esto indica que debe de comunicarse regularmente padrino y
candidato o catecúmeno. Hay que mantener un contacto cercano con la persona que desea recibir sus sacramentos por parte del padrino y asegurándoles que asistan a las reuniones programadas semanalmente y que obtengan el máximo provecho de las explicaciones de su director o su catequista. Yo quiero agregarles, quiero agregarles que no es fácil formar un equipo de iniciación cristiana cuando no contamos con los voluntarios y sobre todo en parte de nuestra comunidad latinoamericana. Por eso es importante apoyarnos en las personas que ya han estado en el proceso, que ya han recibido sus sacramentos, además de los que conozcamos en otros ministerios dentro de nuestra parroquia. Pero la fuente principal, y se los digo por experiencia, son los que ya pasaron el proceso y recibieron sacramentos, que les ayuda a continuar perseverando en la fe y así ayudan a otros. Pero también, como les decía yo en un principio, muchas veces queremos que el padrino lo entendemos como el compadre, ¿no? Que así es, como padre o como madre espiritual. Pero si ese es el caso, porque tenemos a un tío, a un primo, a un hermano, a alguien que tiene todos, tiene que tener todo lo que se necesita para ser padrino. Y brevemente, ustedes ya lo deben de saber, pero para ser un padrino que pueda acompañar en este proceso a los candidatos o a los catecúmenos, se requiere que sea obviamente bautizado católico, que haya sido confirmado católico y que siga recibiendo la comunión. Esos son, y está en nuestro derecho canónico, ¿verdad? Obviamente, luego se nos pasa, pero si alguien vive con una persona o está casado solo por el civil o está casado o está en unión libre, no puede recibir la comunión, ¿verdad? Entonces, esos son el detalle. No es que sean requisitos, sino es algo indispensable para acompañar al candidato o catecúmeno. Ahora sí. La siguiente pregunta que nos va a contestar Adolfo es, ¿y cómo tratar a las personas con necesidades especiales o discapacidades en el proceso? Solo porque alguien tiene una discapacidad no significa necesariamente que necesiten apoyo. Estamos acostumbrados a que una persona, entre paréntesis, normal, que asiste a las sesiones es capaz de usar los materiales y realizar las tareas. Pero si tiene diferentes habilidades o discapacidad, puede que sean un poco más lentos y que no podrán participar plenamente, pero aún así pueden participar con sus compañeros normales. Si puede haber individuos que necesiten apoyo o adaptaciones, por ejemplo, alguien que es sordo para asistir al OICA, entenderá el proceso cuando se presenta en lenguaje de signos. Un paréntesis. Cuando yo era el director de educación religiosa en mi parroquia, yo tuve varias personas que querían recibir sus sacramentos y tenían discapacidades. Uno fue un síndrome de Down, tenía niños que eran sordomudos, tenía otras personas que tenían otras discapacidades y la arquidiócesis siempre nos brindó el apoyo necesario para que nosotros pudiésemos acompañar a estas personas a través de su jornada para que recibieran sus sacramentos. El canon católico dice que bajo ninguna opción o bajo ninguna circunstancia se le puede negar el sacramento a una persona porque tenga discapacidades, sino que se tiene que hacer todo el esfuerzo, todo el trabajo para poder proveerles a ellos la oportunidad de que reciban el sacramento. Eso es primordial en el canon católico, que siempre se va a errar a favor de la persona con discapacidades. El Ministerio de Discapacidades de la Arquidiócesis puede proporcionar intérpretes
para acompañar a esas personas. Para personas con autismo pueden ser necesarios textos con letra grande, pueden necesitar un asiento adaptado o poder levantarse y caminar durante la clase para poder procesar el material. Y de igual manera, otro paréntesis, tenemos un sistema adaptado para las personas que tienen discapacidades. Para formar a las personas con discapacidades debemos hacerlo a través de un proceso adaptado. A ese proceso se debe adaptar realmente al nivel cognitivo del individuo de acuerdo a su discapacidad. La catequesis y los padrinos deben usar un lenguaje muy concreto. En los casos de duda, deben resolverse a favor del derecho del católico a recibir el sacramento, siempre, porque queremos inclinar la balanza hacia el lado del individuo bautizado, queremos llevarlo a la plena comunión de la iglesia. La pregunta, ¿se puede adaptar el RICA para circunstancias especiales? Sí, Y la respuesta es, sí, adelante. sí, es correcto, ¿verdad? Y la experiencia principal yo creo que tuvimos todos, y espero que los que están presentes, que por los que han estado entrando, les damos la bienvenida y les recordamos que esta presentación se está grabando y que la pueden volver a ver después, más adelante. Durante la pandemia del COVID, todos tuvimos que adaptarnos cuando no podíamos reunirnos y usamos la tecnología con sesiones virtuales. También tenemos que tomar en cuenta que no puede ser que a veces alguien esté enfermo o por cuestiones de trabajo, viajes, etcétera, o por emergencias familiares, no puede asistir a sus reuniones. Tenemos que ser flexibles y recordarles, estamos mal acostumbrados y yo creo que se dieron cuenta ustedes en algunas de las respuestas que ya dimos, que mencionamos la asistencia a la clase. Y tenemos que quitarnos de la mente que no son clases, ¿verdad? Son reuniones. Y esas reuniones es donde tenemos que ser flexibles para poder dar la oportunidad necesaria. Vamos a ver más adelante en una de las preguntas que esto no tiene que adaptarse a un calendario específico, a un tiempo, como luego preguntan tal vez, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo me va a tomar prepararme para recibir los sacramentos? Pues la respuesta es simple, el tiempo que sea necesario. Entonces, por eso, para complementar el proceso, se tienen excelentes recursos que están a la disposición. Unos sí tienen un costo, ¿verdad? Pero principalmente recomendamos mucho la página de la diócesis en cuanto a la parte de iniciación cristiana para adultos de la Oficina de Evangelización y Discipulado, ¿verdad? Y la agrupación o el equipo, que para la redundancia se llama así, Team RCIA, que va a cambiar su nombre porque, como dijimos en un principio, RICA o RCIA va a cambiar a OICA. Team de RICA, que es una agrupación, una institución ya, de hecho, que iniciaron dos personas, un matrimonio muy querido, que le van a poner ahora team de iniciación o equipos de iniciación para no tener ya problema. Y ese es un recurso gratis. Sí, si tú quieres recibir más información o más o participar en ciertas talleres o entrenamientos que dan, hay un costo, pero en general el team RCIA es gratis, ¿verdad? Y lo otro, pues son los distintos casas editoriales como NTP o Liguori, que tiene la jornada de fe, con lo que antes se conocía como Camino de Fe, que es muy recomendable porque son como folletos por entregas que se pueden llevar y que traen ahí actividades a desarrollar o tarea, pues, y que lo tienen hecho especialmente tanto para niños, obviamente mayores de 7 años, como para adolescentes hasta 17 años o para adultos mayores de 18 años.
Y eso ayuda mucho al catequista y al que se está preparando en su proceso. Pero el proceso del OICA o de la Orden de Iniciación Cristiana debería llevarse a cabo siempre de preferencia personalizado, en persona y en comunidad, para que haya más, así como la liturgia de la palabra, que en el caso de los catecúmenos, ¿verdad? Deben de asistir a la misa del domingo o sábado de la noche, pero solo retirarse a hacer una reflexión y una mistagogia de las lecturas de sobre todo el Evangelio al terminar la homilía del sacerdote. En la parte que sigue es lo que se refiere a niños y adolescentes. Y la pregunta para Adolfo es, ¿el proceso es para niños y adolescentes? La respuesta es sí. En el párrafo 252 hay una sección completa adaptada a individuos que tienen circunstancias particulares y ahí encontrarán mucha información para niños que han alcanzado la edad catequética, pero que aún no han recibido los sacramentos de iniciación. Ustedes saben, el primer sacramento de iniciación es el bautizo. Estamos hablando de niños que son catecúmenos. El niño que después que tiene 7 años de edad no puede ser bautizado sin que sea catequizado. Poder ayudar a las familias a tener una, comprensión inicial de quién es Cristo y tener un encuentro profundo y una conversión para ellos mismos en este proceso de recibir bautismo, confirmación y comunión es una oportunidad única. Otros tal vez ya tuvieron un encuentro con Cristo a través del bautismo, pero es muy posible que no haya habido una formación y catequesis continua por diferentes circunstancias o situaciones que pueda solidificar esa identidad en Cristo para ellos. Nosotros vemos que muchos de las familias, los niños no han sido bautizados porque estaban planeando llevarlos a bautizar a nuestros países, porque estaban planeando que miembros de la familia iban a viajar de otros países a los Estados Unidos. Por una razón u otra, se va posponiendo y se va posponiendo. Entonces, hay una manera que le podemos ayudar a estos niños para que puedan recibir sus sacramentos, ¿ok? La segunda parte del manual de Rica, que ahora se llama OICA, es para ayudarnos a entender cómo podemos adaptar la primera parte para que sea relevante para ellos, para que puedan experimentar todo el proceso. La parte más importante de esto es que el niño entienda no qué va a recibir, sino que a quién va a recibir. Eso es algo que, perdón, que aún muchos de los católicos que son practicantes y van a misa no entienden todavía que la presencia viva de nuestro Señor está en la Eucaristía. Por eso es tan importante que los niños sean catequizados de la manera correcta y puedan saber, entender y comprender que ellos están recibiendo a nuestro Señor cuando ellos reciben su primera comunión, primero cuando son bautizados y después cuando reciben su primera comunión. Ahora, como dije anteriormente, la segunda parte del manual de Enrique es para ayudarnos a entender cómo podemos adaptar la primera parte para que sea relevante para ellos, para que puedan experimentar todo el proceso. Todas las fases del rito de iniciación cristiana para adultos, ayudándolos a regresar a una manera importante para ellos, de forma que los catequice y evangelice a ellos y a su familia. Por eso es que nosotros les pedimos a los padres que lleven a los niños a misa todos los domingos, porque es el único momento en el cual la familia también va a ser catequizada. Y ese proceso les va a ayudar a ellos a poder formar a sus niños en casa. La próxima pregunta es para el doctor. ¿Cómo llevar el proceso con los niños y adolescentes de 8 a 17 años para que reciban sus sacramentos? Precisamente, completando lo que se mencionó en la respuesta de la anterior pregunta, es muy importante lo que tenemos en nuestro manual, que como dijimos, se va a reimprimir
con una nueva versión más actualizada. Quiero adelantarles que como participamos en esa traducción, en realidad son pocas las modificaciones a los párrafos de todo el proceso. Más se está haciendo en la versión en inglés, porque sí había algunas frases, algunos párrafos que tal vez no tenían el sentido espiritual que se requería y que en español sí lo tenemos. Pero sin embargo, de todas maneras, sí quedó algo diferente, muy poco, pero es algo. Y una de las partes más importantes es esa segunda parte donde están las opciones, ¿verdad? De los ritos para los adultos, pero para los niños. Y ya hay la versión también que no es muy recomendable, pero que se puede también hacer, de hacer los ritos combinados, o sea, adultos, niños y adolescentes, o bien hacerlos por separado. Es como la parroquia y el pastor, el párroco lo decida. Lo más importante aquí que es que, como lo mencionó Adolfo en la respuesta anterior, la preparación, sobre todo para los que son catecúmenos, niños mayores de 7 años, que su preparación para recibir sacramentos puede durar 2 o 3 periodos, o sea, 2 o 3 años, si lo quieres ver de esa manera, ¿verdad? No importa, como dijimos, más adelante vamos a entrar en ese punto, pero sí entender que los estamos preparando no nada más para su bautizo, que sucede en algunas parroquias, que solo los preparan para que se bauticen y luego los meten al programa ordinario o normal de preparación para recibir su comunión y después de unos años los vuelven a meter a su preparación para la confirmación. No, es muy claro el manual, es muy claro el canon y son muy claros los estatutos nacionales para Estados Unidos que mencionan que cuando un niño es catecúmeno, o sea, mayor de 7 años, no bautizado, cuando esté listo para recibir su iniciación completa, debe recibir los 3 sacramentos en la vigilia pascual. Por eso hay que entender lo que mencionamos aquí como respuesta, que al tratar con niños y adolescentes que están fuera de secuencia de preparación, o sea, de recordación regular para los sacramentos, muchas veces lo más fácil que podemos hacer, pero es el mayor error en que podemos caer, es ponerlos en un proceso sacramental regular, lo que mencioné hace un momento. Lo que realmente deberíamos hacer es ponerlos en el proceso de iniciación cristiana. Este niño o adolescente mayor de 7 hasta 17 años, sabemos que ha alcanzado la edad de madurez y de discreción catequética, lo que significa que están en un nivel de madurez catequética y para los que ya bautizados en la fe son candidatos, también están listos para complementar su iniciación por medio de la confirmación y la comunión, porque ya han sido incorporados al cuerpo de Cristo a través de las aguas del bautismo. Sus familias tienen una identidad cristiana que ha estado transmitiendo a este niño de alguna manera, que es nuestro caso principal en todas las familias latinoamericanas. La gran mayoría que lleva a sus hijos adolescentes o a sus niños mayores de 7 años a recibir los sacramentos, no es que vengan de otra religión, ¿verdad? Sino por cuestiones de la inmigración, del trabajo, se les pasó el tiempo y nunca los bautizaron en su país. Y entonces ya cuando se dan cuenta de que ya están grandes y que alguien les dice, es cuando quieren llevarlos a bautizar, pero ya no los pueden bautizar como bebés, que ahí, como bebés, ustedes saben, los padres y los padrinos son los que van a hablar y a dar el sí del bautismo. En el caso de los mayores de 7 años no bautizados, son ellos los que tienen que dar el sí a recibir la purificación a través del bautismo. Por eso podemos empezar a formarlos y desarrollarlos y darles una sólida base de lo que es nuestra fe católica a través de la liturgia, que es la fuente y culmen de nuestra iglesia. Este niño adolescente puede ser expuesto más y catequizado y evangelizado en la fe. Y entonces, cuando este niño esté listo,
no después de 9 meses o de 10 meses o de 18 meses, a través de los ritos, que también son muy importantes, como lo vamos a ver en las siguientes preguntas, puede comenzar a progresar y madurar espiritualmente. Miren, yo también tengo experiencia de niños o adolescentes que participaron, ya sea desde para recibir su bautismo o solo para recibir su comunión y confirmación, que son principalmente ya mayores de 14, 15, 16 años, ¿verdad? Pero que después de este proceso son los jóvenes más comprometidos para ayudar y apoyar y servir en las parroquias a través de cualquier ministerio, principalmente como servidores del altar, o como incluso como eh, ujieres, o como ministros de la Sagrada Comunión, ¿verdad? O como lectores, y también como padrinos en el proceso, sobre todo los adolescentes mayores, ya de 17 o más, ¿verdad? Que después de que hicieron su proceso, se convierten en excelentes padrinos para otros niños o otros adolescentes. Este proceso de iniciación continuará ayudándolos para que puedan seguir creciendo y a través de la instrucción catequética seguir madurando en su fe. ¿Cuándo van a recibir la pregunta clásica? ¿Y cuándo van a recibir los sacramentos? Cuando estén listos, podrán recibir los sacramentos. Oiga, ¿y cómo sé yo que ya están listos? Pues es ahí donde los catequistas, los directores, los padrinos acompañantes, tenemos que estar conscientes, no de hacerles una evaluación o un examen, no de ver si se aprendieron las oraciones, no, de si verdaderamente entienden, como lo dijo Adolfo preguntas atrás, entienden a quién van a recibir, no qué van a recibir, ¿verdad? Porque no es una cosa, la Sagrada Comunión en la Eucaristía no es una cosa, sino es el cuerpo de Cristo. Y sobre todo para mantenerse alimentados espiritualmente a través de su cuerpo y de su sangre. Debemos pues entonces considerar que la vida espiritual de los padres no es fácil, ya que no están totalmente catequizados principalmente y tal vez su vida de oración no la lleven bien. Esta es nuestra oportunidad para involucrarlos en la formación de sus hijos y al mismo tiempo de ellos mismos. Fíjense la maravillosa oportunidad que tenemos. La mayoría de los catequistas en la formación regular para los sacramentos, sobre todo de la comunión o de la Eucaristía, pues, o de la confirmación, se quejan de que los padres no participan y que por eso los niños no aprenden. Bueno, pues precisamente con el modelo catecumenal podemos involucrarlos más, incluso si no han escogido padrino, ¿verdad? Formalmente hablando dentro de nuestra cultura latinoamericana, podemos hacer que ellos se involucren acompañando a sus hijos. Eso es muy importante y por eso, para eso, creo que hay una más. Sí. Tenemos una recomendación que, claro, hay que formar los grupos de acuerdo a sus edades y insistimos en que hay que hacer participar a los padres de los niños de 7 a 13 años de edad con este grupo de niños. Para los adolescentes ya es diferente, ya no quieren estar acompañados de sus padres después de los 14, o sea, ya cuando son adolescentes, teens, ¿verdad? Hasta los 17. Y debemos crearles un espacio diferente, ¿verdad? Pero a los que son menores de 14, ¿verdad? O preadolescentes, ¿verdad? Tenemos que involucrarlos más con sus padrinos o sus padres o con sus padres y sus padrinos. Así pasamos a la siguiente pregunta. Sí, un pequeño paréntesis. Cuando tenemos formación de adultos y tenemos formación de niños, ya sea de 7 a 13 o de 14 a 17, no se pueden juntar, no se pueden mezclar,
y la razón es porque los adultos no pueden estar con los niños menores de edad. Si hubiese eso, habría que hacerle un chequeo al historial de cada persona, porque no se permite bajo las leyes que tienen los estatutos de la arquidiócesis, no permiten que niños y adultos estudien juntos. Menores de edad no pueden estar con personas que son adultas o mayores de edad. Tienen que estar separados. Y como dijo el doctor, se separa de 7 a 13 y de 14 a 17. La pregunta para Adolfo ahora es, y por eso está subrayada en amarillo, ¿deberíamos hacer que la orden de iniciación cristiana para niños, si le ponemos la N en lugar de adultos, durante todo el año o durante el año escolar? La opción recomendada en la respuesta 4 es la mejor durante todo el año. Durante todo el año es lo que consideramos lo mejor de lo mejor. También aquí acompaño, tal vez no sea fácil porque no tenemos suficiente equipo, porque no hay catequistas. ¿Cómo voy a estar empezando? No se trata de empezar, se trata de que se los integres. Si unos ya tienen adelantados y pueden recibir sacramentos cuando estén listos, pero si en ese momento entró alguien más, no quiere decir que tenga que recibir el sacramento junto con esos, sino tiene que continuar preparándose. Ahora sí, Adolfo. En la siguiente etapa general es cuanto a los periodos del proceso y sus rituales. Y la pregunta para nosotros es, ya ven que hay varios ritos que están especificados en nuestro manual de estudio. ¿Para quién es el rito de aceptación? ¿Para quién es el rito de bienvenida? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el manual lo aclara y lo dice. El rito de aceptación es para los no bautizados, o sea, los que consideramos catecúmenos que van a ser aceptados dentro del proceso de formación. Por eso son importantes, y es tu tarea, que revises los párrafos 42 y 43 de este manual, ¿verdad? En el cual se describe cómo evaluar sus motivos y disposiciones para entrar en el proceso. O sea, si lo recibiste, ya empezaron más o menos a salir las dudas o preguntas, o les estás aclarando, estás evangelizándolos primero, pero llega el momento en que hay que aceptarlos plenamente. Ellos tienen que pedirlo, ser aceptados, ¿verdad? Y por eso en los párrafos 44 y 47 se describe en qué consiste y se menciona que a partir del rito, el catecúmeno, a partir de haber recibido la aceptación, el catecúmeno forma parte de la casa de Cristo, ¿verdad? Y en el 48, del 48 al 68, está la guía, el script para la liturgia de la celebración de ese rito, ¿verdad? La otra diferencia, como dijimos que es diferente, aunque también hay una opción de rito combinado de aceptación y bienvenida, donde podemos hacerlo tanto para los catecúmenos como para los candidatos. Pero si no tenemos catecúmenos o no tenemos candidatos, ahí es donde tenemos que ponerlo. El rito de bienvenida es para los ya bautizados, pero que no son catequizados o no están catequizados y que llamamos candidatos. Y en los párrafos 400 y al 409 se dan las directrices pastorales para su preparación, sobre todo para la confirmación y para la Eucaristía, o sea, para que hagan su primera comunión. Y en los párrafos 416 al 433 está el script, la guía, la liturgia para el rito de bienvenida, que es complementario. Como les dije, también hay una opción en los párrafos 505 al 506, la posibilidad de tener un rito combinado. Y del 507 al 529 está también la guía para cuando se hace el rito combinado. O sea, no se tienen que exprimir la cabeza
Todo está aquí. Incluso cuando el sacerdote muchas veces no conoce los procesos completamente, nosotros no sabemos qué hacer. Es aquí, de aquí puedes sacar, imprimirle la guía, no fotocopiarlo, hazlo para que lo tenga en su carpeta de la celebración eucarística y entonces se sepa, ahí te dicen, aquí te dicen en qué momento se hace el rito, después de qué o antes de qué. Debemos tener en cuenta el hecho de que las personas que vienen a nosotros y quieren convertirse en católicos pueden venir también de otras denominaciones cristianas. Y aquí es donde también tenemos que tener muy en cuenta lo del rito de bienvenida en el caso de los yo bautizados válidamente o no. Y la pregunta para Adolfo ahora, ¿y quién debe asistir al siguiente rito que sería después de la aceptación de la bienvenida? Es ¿quién debe asistir al rito de elección? Que normalmente lo hacíamos en un centro de convenciones o de congresos y después empezó a hacer en diferentes parroquias, 4 por decanatos y con lo del COVID incluso se pospuso, ¿verdad? Pero que a lo mejor va a volverse a hacer más adelante, que normalmente se hace entre enero y febrero, se haga otra vez en un centro de convenciones, pero ¿para quién, Adolfo? El rito en los párrafos 118 a 128 se describe la intención del rito. El propósito del mismo es para los catecúmenos, los no bautizados, presuponiendo que la persona está lista y es canónicamente capaz, en otras palabras, no tiene ningún tipo de impedimento matrimoniales o cualquier otra razón por la cual no pudiera celebrar los sacramentos. Es decir, la persona está lista para recibir los sacramentos de iniciación en la próxima vigilia pascual. A partir de ese momento, de ese rito, se les llama elegidos, ya no se les llama catecúmenos o Illuminati, lo que significa aquellos que serán iluminados en este próximo periodo. ¿A quiénes van dirigidos los escrutinios y cuántos se requieren? Estos son otros ritos que también están ahí muy claramente explicados junto con sus liturgias, ¿verdad? En muchas parroquias nos ha tocado constatarlo, sobre todo en nuestras comunidades hispanas o latinoamericanas, no los llevan porque el padre o el pastor o el párroco no conoce y no quiere hacerlo durante una Eucaristía o no sabe cómo hacerlo. Es muy importante porque esta es la parte crucial para que el catecúmeno pueda estar consciente de lo que implica ser católico. Y a esta etapa se le llama periodo de purificación e iluminación, que para los catecúmenos es muy recomendable, ahí sí, que sea durante la Cuaresma. Y se celebra, bueno, pues dije catecúmenos, pero esos ya elegidos, ¿verdad? Se celebran, como lo dice en los párrafos 141 a 146, se describe la intención, lo que significa y qué se pretende lograr. Son 3 escrutinios, ¿verdad? Que volvemos a repetirlo, solo son recomendados para los no bautizados. Pero eso no quiere decir que los que ya son bautizados y que se están preparando para recibir comunión y confirmación o comunión, no asistan. Al contrario, hay que invitarlos para que vean de qué se trata sus compañeros elegidos, ¿verdad? Los 3 escrutinios siempre se celebran durante el tercer, cuarto y quinto domingo de Cuaresma y siempre con las lecturas del ciclo A, no importa si estamos en el B o en el C, siempre se deben de leer. Por ejemplo, ahorita que estamos en el ciclo B, ¿verdad? Durante la vigilia, el periodo de purificación de la Cuaresma pasada, se debieron de haber leído
las lecturas correspondientes al tercer, cuarto y quinto domingo de Cuaresma del ciclo A, que específicamente el Evangelio de tercer, cuarto y quinto domingo se refieren a la samaritana, al ciego de nacimiento y a la resurrección de Lázaro. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que entender el porqué del agua viva que nos da Cristo, ¿verdad? Que es ese momento del encuentro de Jesús con la mujer en el pozo. En el siguiente es la recuperación del ciego de nacimiento, de que recupera la vista. Muy importante para los catecúmenos de que ya vean con la luz de Cristo, ¿verdad? Y sobre todo, el tercer escrutinio en el quinto domingo de la Cuaresma, de que estén claros de lo que es resucitar a una nueva vida en Cristo, como fue el caso de la resurrección de Lázaro. Y la siguiente pregunta para Adolfo es, ¿la vigilia pascual es solo para los elegidos? No. Recordemos el párrafo 409 que menciona para los bautizados, pero no catequizados. El momento más importante de su formación completa será normalmente la vigilia pascual. Voy a hacer un paréntesis acá. Como director de educación religiosa, yo les puedo decir que una de las misas que más disfruté, aunque todas son bellas, pero las misas que yo más disfruté fue durante la vigilia pascual. Aunque es una misa larga, son de 3 a 4 horas, pero es una misa que está llena de simbolismo, está llena del amor de Dios, está llena de la luz de nuestro Señor, y eso es lo que podemos ver durante esta misa, durante esta celebración. Además, en los párrafos 562 y al 565 se describen las opciones para los ritos combinados y su importancia para que los candidatos a confirmación y Eucaristía puedan recibirlos, brindando a los candidatos una oportunidad privilegiada para recordar y reafirmar su propio bautismo. El vínculo sacramental de unidad y fundamento de comunión entre todos los cristianos. Y el párrafo 563 da las razones convincentes para incluir a los candidatos previamente bautizados y no catequizados en la vigilia pascual. ¿Pueden los candidatos ingresar a la iglesia antes y después de la vigilia pascual? Si es así, ¿cuándo? Como mencionó Adolfo en la pregunta anterior, es muy recomendable que sea durante la vigilia pascual, pero no es algo definitivo. Sí, como dijimos en el 409, se hace énfasis que debería ser en la vigilia pascual, pero también en los párrafos 473 a 486, que se refieren a la recepción de los candidatos para la plena comunión de bautizados, y esto se refiere principalmente a los cristianos de otras denominaciones que no han sido confirmados. Especialmente el párrafo 475 describe el cómo, cuándo y por qué, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que solo los candidatos van a recibir sus sacramentos faltantes de comunión y confirmación, o confirmación, hago énfasis en eso, durante la vigilia pascual, sino pueden recibir sus sacramentos en cuanto estén listos, dependiendo del candidato y su formación. Pueden recibirlo en una celebración de la Eucaristía del domingo, teniendo en cuenta lo que se menciona precisamente en el párrafo 482 sobre el sacramento de la reconciliación, porque luego eso se les olvida. ¿Así? Pueden recibir en cualquier momento, pero se tienen que confesar. Obviamente, si va a ser su primera confesión, porque nunca se han confesado, porque van a recibir apenas por primera vez la comunión, pues hay que prepararlos para eso también, pero tienen que estar confesados. No así los catecúmenos elegidos ya,
ellos no necesitan la reconciliación o la confesión, porque el bautizo, acuérdense, los purifica de todo. También en los estatutos nacionales, que en nuestro libro verde están al final y que ahora en la nueva versión del OICA van a estar al principio, fíjense, unas sugerencias que se hicimos, de que estén los estatutos, porque muchos, incluyéndome yo, nunca había yo visto los estatutos nacionales. O sea, ¿qué es eso? Las directrices, las adaptaciones y las reglas de parte de la Conferencia Nacional Episcopal, o sea, de los obispos de Estados Unidos, para el proceso. No se salen de lo que dice el manual, ¿verdad? Pero sí da más instrucción específica al respecto de la adaptación para Estados Unidos. Se menciona que es preferible ahí, en el número 33 de los estatutos nacionales, que es preferible que para estos candidatos la recepción de sus sacramentos no sea en la vigilia pascual, ¿verdad? Refiriéndose a los que vienen de otras denominaciones. Pero ahí lo tienen. Siguiente. ¿Cuánto tiempo debe durar el proceso del RICA, Adolfo? Toma el tiempo que sea necesario. No podemos Los, apoyar en la nos podemos apoyar en la parte número 1, esquema para la iniciación cristiana, la página 12, antes del párrafo 36, donde se describe cada etapa o paso del proceso. La etapa del precatecumenado o preguntas no tiene comienzo ni un final en su tiempo de duración. sin. Es un tiempo sin duración. Es correcto, perdón, es un tiempo sin duración. Aceptación en el catecumenado, normalmente celebrado en algunas o varias fechas anuales. Catecumenado, tiempo de diferente duración. Entonces, Sí, adelante. como podemos ver, no hay un tiempo específico, no está marcado entre paréntesis, no está amarrado a ningún tiempo, sino que es cuando el candidato o el catecúmeno, el candidato esté listo, esté ya preparado. Solo quiero agregar que lo que se refiere a que dice ahí a primera parte, está al inicio del manual. Hay una primera y una segunda parte, antes de que se empiecen a numerar los párrafos del proceso, ¿verdad? Ahí es donde dice precisamente eso, de que toma el tiempo que sea necesario. No debemos de cerrarnos a que vamos a empezar en agosto o septiembre, en otoño, y para que lo reciban durante marzo o abril en la vigilia pascual. No. ¿Cómo incorporar la mestagogia en el proceso de iniciación? Esto es muy importante para todos los que estamos aquí reunidos hoy. En muchas parroquias, y lo digo porque lo vivimos, no se lleva la mistagogia porque no la entendemos. La mistagogia no es un paso o una etapa del proceso a alcanzar, no es la parte final, no es la graduación, sino es durante todo el proceso. Desde el primer día de la reunión hay que hacer mistagogia. A cuando apenas estamos conociendo a los aspirantes, a los simpatizantes, a catecúmenos o candidatos, desde ese momento tenemos que hacer mistagogia. De hecho, es una metodología que impregna en la iniciación, como dije, desde el primer día. Y es un proceso de guiar o, en algunos casos, de entrenar a las personas para que encuentren y descubran el misterio que es Dios. En pocas palabras, la frase que dice aquí es prepararnos en la autorrevelación de Dios, aprender a ver a Dios en todas las cosas, pero por mí mismo, no por lo que diga el catequista o el director.
el que habla muy bonito, que me habló de Dios. No, yo soy el que tengo que encontrarme con Él. Así que te recomendamos unas preguntas para ese primer día, ¿verdad? Para que empieces a hacer mistagogia, inclusive antes de hablarles de Dios en general, quizás sea para la primera noche, por ejemplo, y puedes ampliarlo. ¿Qué experiencias has tenido que te sorprendieron o te maravillaron en tu vida? ¿No? Independientemente de la edad, acuérdate, si son niños mayores de 7 años, esto también ayuda. Obvio para los adolescentes y más obvio para los adultos que ya tienen más experiencia en la vida, que compartan en el grupo qué experiencias han tenido, han vivido, que les sorprendieron o les maravillaron, sea en viajes, sea en la familia, sea en acontecimientos, pero que lo compartan. Otra posible pregunta es simple: ¿qué te gusta más? ¿Amas el mar o las montañas? ¿Y por qué? Que te lo digan, ¿no? Estás haciendo mistagogia de su vida. Ahí está el principal. O otra más, ya está todo enfocado a los adultos, ¿verdad? ¿Cómo fue cuando viste a tu hijo o hija por primera vez? Eso es mistagogia. Yo no sé si se entienda, queridos compañeros, ¿verdad? Pero es muy importante entender que la mistagogia es hacer un recuento de lo que viví. Por eso, la traducción directa de la palabra, que viene del griego, es el conocimiento del misterio que pasó o que pasé. Mistagogia, ¿verdad? Es conocimiento del misterio que, o de lo que he experimentado y lo comparto. Este conocimiento del misterio de Dios es la forma en que hacemos todo en el proceso de iniciación para reflexionar sobre nuestras propias vidas y de cómo Dios se ha revelado en ellas. El Papa Francisco lo repite y lo repite y lo repite, y espero que tú se lo repitas también. Déjense sorprender por Dios, que cada día desde que abren los ojos en la mañana sea algo sorprendente, maravilloso. Yo no sé si ustedes lo experimentan, se los dejo de tarea para mañana en la mañana. Cuando abras los ojos, date cuenta de que estás vivo o viva. Ve lo maravilloso que es, independientemente que esté nublado, que esté lloviendo, que esté haciendo calor, que esté haciendo frío, lo que sea, pero estás vivo, viva. Y dale gracias a Dios por eso. Tener en cuenta también que tenemos un taller que se dedicó a eso, que se realizó en febrero de 2023, del año pasado, y que se llamó Creando una Mistagogia Efectiva. Puedes verlo y volverlo a ver porque está grabado en el sitio web de la Arquidiócesis, como te mencioné. Doctor, si le puedo hacer un paréntesis, en el libro de Reyes, Primera de Reyes, hay una lectura en la cual habla acerca de ese sacerdote, por llamarlo así, que está huyendo porque lo quieren matar. Y él va a la montaña a hablar con el Señor, a hablar con Dios, y le dice, Dios le pregunta que por qué está ahí, y él le dice que él quiere hablar con él. Entonces le dice, está bien, yo voy a hablar contigo, le dice, ponte a la entrada de la cueva, le dice, yo pasaré por ahí. Entonces primero hubo un terremoto enorme que no dejó piedra sobre piedra, pero Dios no estaba ahí. Después dice, hubo un incendio, y quemó todo, y Dios no estaba ahí. Después hubo un viento huracanado que doblaba los árboles, y Dios no estaba ahí. Y después dice, se escuchó un suave susurro, Prisa. una leve brisa. Y ahí estaba Dios. Es Y le una de las acarició el preguntas. rostro. Sí, y si él se tapó el rostro porque no estaba supuesto a verlo al Señor. Pero lo que quiero que usted comprendan es una pregunta que yo le he hecho, perdón, a muchos de mis estudiantes, a muchos de los muchachos jóvenes o adultos que han estado en la formación. ¿Cuándo tú sentiste la presencia de Dios en tu vida? Y sin falla alguna, siempre ha sido en un momento de desgracia, en un momento en que la muerte de un familiar,
que perdieron un ser querido, que hubo una desgracia en la familia, algo que lleva dolor. Es el único momento en que nosotros realmente buscamos a Dios, pero no debe ser así. Por eso es que queremos hacerlos ver que Dios está en las pequeñas cosas. Yo me salgo fuera de mi casa en la mañana y escucho a los pajaritos cantar. Nunca fueron a una escuela de canto, pero es precioso el canto que da. Y eso nos lo da Dios. Es un regalo, es la maravilla de la creación del Señor. Gracias. Ok. Simplemente hay que tener en cuenta que el proceso de epistagogia es parte del camino catecumenal. Podemos ver este camino catecumenal en este dibujo, en donde empieza desde que están en búsqueda, en preguntas, para llegar al rito de aceptación, pasan al proceso de catequesis a través del catecumenado y llegan al rito de elección y continúan su proceso de formación a través de la purificación y la iluminación recomendada que sea en la Cuaresma, para llegar a los ritos de iniciación en la vigilia pascual. Esto es tratando de adaptarlo solo para los catecúmenos, y ellos deben de continuar conociendo el misterio a través de pasar las puertas de todos los domingos del año litúrgico para verdaderamente hacer discipulado. ¿Y quiénes son los que participan en esto? Por ejemplo, dale clic. Alguien no bautizado al niño, o alguien no bautizado adulto, o alguien bautizado pero no catequizado, o que en nuestro caso de la comunidad latinoamericana, no tengo que decir, casi no sucede, pero de repente puede llegar alguien que viene de otra denominación. Y como dijimos al principio, tenemos que ayudarle, ¿sí? No lo vamos a rechazar, pero hay que investigar junto con él si su bautismo fue válido o no, o si entra el proceso de catecumenado completo, o para ser candidato a completar sus sacramentos de iniciación. Y en la última parte que tenemos es refiriéndonos a los recursos y formación. Y la pregunta para Adolfo es, ¿y cómo le hago para llevar la liturgia del proceso? Ya se lo dijimos, pero otra vez. Sí. El manual de estudio del RICA va a ser su primer utensilio para trabajar. La Constitución del Vaticano II sobre la Iglesia, que se llama Luz de los Pueblos, o Lumen Gentium, dice en el párrafo 1324 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice: la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana, para evangelizar, para catequizar, para orar y adorar. Es el modelo de vida cristiana en su esencial, es el proceso de conversión. El leccionario es un plan de estudios y contenido para las sesiones del RICA. Después tenemos el manual del rito, de orden. Los párrafos 75 nos recuerda que el catecumenado es un periodo prolongado en los que los candidatos reciben formación y guía pastoral para entrenarlos en la vida cristiana. Es un proceso de aprendizaje. Es acompañamiento y caminar junto con ellos, igual que nuestro Señor caminó con sus discípulos en el camino de Maús. No simplemente es un programa de estudio, y definitivamente no es una clase. El contenido debe llevar a la conversión, la formación y, más importante, la transformación. El 75 dice: una catequesis apropiada y acompañada al año litúrgico, basada firmemente en la celebración de la palabra, para conducir al catecúmeno o candidato al conocimiento de los dogmas y de los preceptos, y al íntimo conocimiento del misterio de la salvación,
haciendo la voluntad de Dios. Ejercitarse familiarmente en la práctica de la vida cristiana con la ayuda del ejemplo de los padrinos y de los fieles de la comunidad, participando en los ritos litúrgicos oportunados de la iglesia para que sean purificados paulatinamente y sean sostenidos por la bendición divina, cooperando activamente en la evangelización y en la edificación de la iglesia, dando testimonio en la forma en cómo vivimos nuestras vidas y a través del servicio dentro y fuera de la iglesia. Quiero agregar, Adolfo, Sí. de lo que dice el párrafo 35 del manual, Uh-huh. que estos 4 caminos del proceso no son opcionales o son opciones uno del otro, no. Debemos de cumplirlos: la catequesis apropiada, la vida de práctica cristiana, Uh-huh. la participación en los ritos de toda nuestra liturgia y sobre todo el que den testimonio. Ahora sí. ¿Cómo pueden los directores y catequistas capacitarse y formar un equipo de RICA? El equipo de RICA puede ser tan grande o tan pequeño como necesiten o deseen. Sí, ya sé lo que ya habíamos mencionado antes. Pero pues ¿con quién? Si nomás soy yo. Me ha tocado también y visitamos algunas parroquias en donde el equipo de RICA está formado por el catequista, ni siquiera el director de educación religiosa participa, ¿no? Si no es el catequista de los adultos, me dicen. Entonces, sí, tenemos que promover que se formen más catequistas junto con los que han salido, como ya dije antes, del proceso. Es a los que hay que invitar principalmente, o a los de otros ministerios. El número óptimo de catequistas para un proceso durante todo el año, sí, para estarlos recibiendo cuando llegan, es de 2 a 4, según tengan sesiones semanales o mensuales, que también va a depender del número de participantes. También se pueden tener voluntarios para la hospitalidad o para llevar y mantener el seguimiento de los documentos, que esto es apoyados desde luego en los auxiliares administrativos de la parroquia, etcétera, pero también en voluntarios. Tenemos que llevar su registro bien de cómo van avanzando, de cuándo recibieron el rito de bienvenida, el rito de aceptación, de quienes ya fueron al rito de elección, etcétera. Eso hay que llevarlo en un documento de cada uno de ellos. Es parte administrativa y pesada, pero hay que hacerlo. También hay que asegurarse de que los miembros del equipo tengan una copia del manual de estudio del proceso y revisarlo continuamente, de preferencia siempre antes de cada sesión. Hay que ponernos de acuerdo. Si somos yo y otro catequista, bueno, pero si hay más que van a ayudar para cuando llegan, pero si hay un momento de descanso, un break, o lo que sea, y se reparte café o algún refrigerio, un snack, o lo que sea, pues que haya quien nos ayude con eso. También estar consciente de que conozcan y comprendan la visión del proceso y de lo que dicen los estatutos nacionales sobre el catecumenado, que ya mencionamos antes, y sobre todo los párrafos principales y la liturgia de las celebraciones de los ritos. Sí, hay que ensayar con ellos, con los que están participando en el equipo, pero también con los catecúmenos o candidatos. O sea, no les voy a decir todo lo que va a ser no voy a hacer toda el ensayo del escrutinio, por ejemplo, pero sí saber de qué se va a tratar y qué movimientos hay que hacer. Por ejemplo, para el rito de aceptación de los catecúmenos, es muy importante seguir las instrucciones que se dan, porque los catecúmenos deben de estar fuera de la iglesia y entrar acompañados del director o de alguien que debe de llevar, y lo dice ahí, el aceite de los catecúmenos. En esa sesión de aceptación es cuando se puede precisamente ungir a los catecúmenos como catales,
¿verdad? Y sobre todo, marcarlos con el símbolo de la cruz. Por eso, la nueva versión del texto que ha sido aprobada y que saldrá próximamente, debemos de estar pendientes para tenerla y asegurarse de que el equipo asista a cualquier taller que se presente y obtener el nuevo manual, el nuevo libro. Por ejemplo, estos foros están abiertos para todo el equipo, para todos los catequistas, inclusive si hay catequistas que conocemos que se dedican sí a la formación de sacramentos de los niños, pero que quieren participar también para adolescentes o adultos o niños no bautizados, hay que invitarlos también. El detalle es que hay que usar siempre como referencia este manual, ¿verdad? Y además de los recursos, como se mencionó antes, para así tener bien armado el equipo con una visión compartida y sobre todo que estén dispuestos a la formación continua. Esto quiere decir asistir a talleres como este, ya sea en línea o en persona, a leer literatura actual y establecer contactos con otras parroquias que lleven el proceso, que es tan fácil y tan simple con las parroquias vecinas, que no les hablas porque acá en tu parroquia lo hacen mejor que aquellos de allá. No, pues compárteles, pregúntales, oye, ¿cómo lo haces? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Podemos juntarnos en alguna sesión? Eso lo puedes hacer también, ¿verdad? Y sobre todo, si quieres formar un buen equipo de Rica, inscríbete al Team Rica y a las sesiones de LTP, de la editorial de Liturgical Press, ¿verdad? Que son muy importantes. Y la última pregunta para Adolfo, en este caso, ¿cómo formar a esos y entrenar a los padrinos, a los patrocinadores? Los padrinos son críticos para el éxito del proceso de iniciación. Pueden invitar padrinos dentro de la familia del catecúmeno o candidato, o de estudios bíblicos y otros ministerios en toda la iglesia. Identifiquen a aquellos que aman su fe y son cálidos e hospitalarios. Los participantes en el proceso anterior son excelentes padrinos. Y eso es muy cierto. El grupo de Rica que nosotros teníamos en la iglesia eh, eran parte de muchos de los que iban recibiendo sus sacramentos y se les decía, ¿qué van a hacer con este regalo que Dios les ha dado? ¿Qué van a hacer con estos regalos que Dios les dio al recibir su sacramento? ¿Cómo los van a implementar? Los participantes en el proceso anterior son excelentes padrinos. Es importante entrenar a los padrinos, ya sea informalmente, uno a uno o en un grupo. Anímenlos a escuchar más que a enseñar o predicar y a consultar con el coordinador del proceso sobre cualquier duda o pregunta para que puedan tener a lo largo del proceso, tengan la oportunidad de hacer estas preguntas y resolver. Otra cosa que es sumamente importante, no piensen, como lo dijo el doctor anteriormente, que el padrino es su amigo con el que usted va a ver los juegos de fútbol, con el que usted se reúne para en casa a ver el fútbol y comer pizza y sodas. Ese no es el padrino, va a ser el guía espiritual de la persona que va a recibir los sacramentos. Va a ser la persona que le va a dar la pauta, va a servir de ejemplo para esa nueva criatura que viene a la iglesia. Y necesitamos que tenga un buen ejemplo. Entre los recursos disponibles, que ya hemos mencionado algunos y que volvemos a hacer hincapié para poder mantenernos actualizados y sobre todo armados, para tener buenas armas, pues está desde luego el canon de la iglesia y su liturgia, el manual, como mencionamos, el libro verde, que no sabemos de qué color va a salir con la versión nueva, ya como OICA, y con los estatutos nacionales para el catecumenado, el catecismo de la Iglesia Católica y el directorio de la catequesis, ¿verdad?
Es el nuevo directorio de la catequesis que salió apenas en el 2020 y que no todos tenemos y deberíamos tenerlos, porque en este directorio se especifica ese camino catecumenal para la formación al que va a recibir sacramentos. Incluso, vamos a llamarlos así, en los que están regulares o normales. Como ya mencionamos, toda la información del equipo de RICA o Team RCIA, que ahora se va a llamar el Team de Iniciación, que tiene muchísima información y formación. El LTP en cuanto a todas sus publicaciones de catecumenado, de la Federación Diocesana de Comisiones Litúrgicas, nuestro foro que está siempre a su disposición. Estamos en Atlanta, a disposición de ustedes para cualquier duda o para visitarlos inclusive, ya sea presencialmente o virtualmente. Y por eso también tenemos virtualmente la capacitación e información en línea a través de la página de la Arquidiócesis. Ahí están los recursos. Y el taller que tenemos también hecho y para certificar a sus acompañantes o padrinos, que puede ser virtual o presencial, y que lo pongo a su disposición gratuitamente, ¿eh? No cobramos ni un centavo, esto es gratis. Entonces pueden llamarme, ponernos de acuerdo, podemos ir, formar un equipo, ya sea que donde nos encontremos, La oración y es, enseguida contestamos las que ya están en el chat. Adelante, Señor, Adolfo. en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que nuestra Santísima Madre nos guíe y nos cubra con su santo manto. Dios te salve María, llena eres de Llena eres de gracia. gracia, el El Señor Señor está es contigo. contigo. Bendita Bendita eres entre eres entre todas las todas las mujeres mujeres y y bendito es bendito es el el fruto de tu fruto de vientre, tu vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de Dios, de Dios, ruega por ruega por nosotros, nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la ahora y en hora de nuestra hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén.